Endocrinología. La endocrinología es una de las especialidades médicas más importantes de cara al examen MIR, dado que en las últimas convocatorias el número de preguntas habitual ha oscilado entre 14 y 16. Se trata de una asignatura en la que, para contestar de forma correcta las preguntas y los casos clínicos, es fundamental la correcta comprensión y el razonamiento de la fisiología hormonal. Por este motivo, en esta primera vuelta, el objetivo será la exposición de los conceptos generales, de cara a establecer una base sólida con la que resolver aspectos más complejos de la especialidad, que serán detallados en la segunda vuelta. Enfermedades de la hipófisis hipotálamo. Comenzamos la clase con las enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo. El conjunto de enfermedades de este tema abarcan tanto las producidas por un exceso hormonal como las secundarias a un déficit de las mismas. Este tema es de especial importancia para la correcta comprensión de las patologías que posteriormente se detallarán, ya que la hipófisis controla la secreción hormonal de múltiples glándulas. A continuación se describirá su estructura anatómica y regulación. Anatómicamente, la hipófisis se encuentra dividida en dos zonas bien diferenciadas, como son la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. La secreción de las células hipofisarias se encuentran reguladas por una serie de factores hipotalámicos. Estos se sintetizan en distintos núcleos hipotalámicos y alcanzan la hipófisis a través del tallo hipofisario mediante un sistema portal. Los factores hipotalámicos se encargan, en la mayoría de las ocasiones, de estimular la secreción de las distintas hormonas hipofisarias que son liberadas al torrente sanguíneo para ejercer sus efectos en las distintas glándulas diana. Debido a este sistema de regulación, es evidente que cualquier lesión producida en el hipotálamo tendrá consecuencias en la secreción hipofisaria y secundariamente a nivel periférico. En la siguiente tabla se engloban los distintos péptidos hipotalámicos existentes y la regulación que establecen sobre las distintas hormonas hipofisarias. En primer lugar, el CRH se encarga de estimular la secreción de la hormona adrenocorticotropa, ACTH, que a su vez estimulará a nivel de la glándula suprarrenal la secreción de cortisol y aldosterona. Otra hormona hipotalámica es la GHRH, cuya principal función es estimular la liberación de hormona de crecimiento, GH. Los pulsos de liberación de la GnRH son fundamentales para la liberación de las gonadotropinas hipofisarias, que son la LH y la FSH.
El TRH, que es el péptido hipotalámico de menor tamaño, se encarga de estimular la liberación de TSH y ésta, a su vez, de fomentar la liberación de hormonas tiroideas en el tiroides. La somatostatina, sintetizada en el hipotálamo, presenta unas acciones fundamentalmente inhibitorias, en especial de la hormona de crecimiento. De los otros péptidos hipotalámicos, el VIP es de especial importancia por su regulación sobre la prolactina, que será mostrado posteriormente. Por último, un control de gran relevancia clínica es el que ejerce la dopamina, que se encarga de inhibir la secreción de prolactina. Hiperprolactinemia. Comenzaremos la patología hipofisaria con el tema de la hiperprolactinemia, uno de los más importantes en esta asignatura por el número de preguntas realizado durante los años anteriores. Regulación y acciones de la prolactina. Para comprender de forma correcta este tema, es preciso detallar la regulación fisiológica que se ejerce sobre la prolactina. La prolactina es una hormona sintetizada en la adenohipófisis, cuya principal acción es preparar a la glándula mamaria para la lactancia, por lo que en este periodo es de especial importancia. El control fundamental de la prolactina es ejercido por la dopamina liberada en el hipotálamo, que se encarga de inhibir su secreción. Sin embargo, existen otras sustancias que, de forma secundaria, se encargan de estimular su secreción. Entre estos se encuentran los estrógenos, que presentan una acción dual sobre la prolactina, estimulando su secreción a nivel hipofisario, pero inhibiéndola en la glándula mamaria. Por este motivo, no es hasta después del parto, coincidiendo con la caída de los estrógenos, cuando se produce la lactancia. El TRH, además de estimular la liberación de TSH, de forma secundaria, aumenta la liberación de prolactina. Así, no es infrecuente apreciar hiperprolactinemia en personas con hipotoroidismo. Por último, el VIP es el péptido que parece relacionarse con el mantenimiento de la lactancia por el reflejo de succión, llamado de Ferguson-Harris, al estimular la liberación de prolactina. Etiología de la hiperprolactinemia. Las distintas causas que pueden originar hiperprolactinemia vienen reflejadas en la siguiente tabla. La hiperprolactinemia se producirá, en general, por un aumento de la secreción directa de prolactina por las células hipofisarias, como ocurre cuando existe un prolactinoma, o bien por una disminución de dopamina que alcance la hipófisis, con lo que se impide su regulación inhibitoria y, consecuentemente, se produce una elevación de prolactina. Existen hiperprolactinemias denominadas fisiológicas, como la del embarazo, lactancia, sueño y estrés, que son extraordinariamente frecuentes.
Dentro de las patológicas, la secundaria a fármacos es la causa más frecuente de hiperprolactinemia. Existen múltiples fármacos que aumentan su liberación, siendo de especial interés los neurolépticos, que son antagonistas de la dopamina. Como se comentó con anterioridad, cualquier lesión del tallo hipofisario o del hipotálamo que haga descender los niveles de dopamina que alcanzan la hipófisis producirán de forma secundaria hiperprolactinemia. Comentario pregunta 1. Un ejemplo de distintas patologías que pueden cursar con hiperprolactinemia se encuentra en la pregunta 1 del test. Por lo comentado anteriormente, se deduce que ante una comprensión del tallo hipofisario, como sucede en el síndrome de Nelson, el macroadenoma no secretor y en la hipofisitis linfocitaria, se producirá una hiperprolactinemia secundaria. De igual modo, ante una lesión hipotalámica, como sucede con la existencia de un craneofaringioma, se producirá una elevación al disminuir la dopamina. Por el contrario, el síndrome de Sheehan se define como la existencia de una necrosis hipofisaria que aparece tras un parto hemorrágico. En esta situación nunca encontraremos hiperprolactinemia, sino un panhipopituitarismo. De hecho, la primera manifestación clínica de este síndrome es la incapacidad para la lactancia, debida a la ausencia de prolactina. Clínica de la hiperprolactinemia. Las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia difieren en función del sexo del paciente. En las mujeres premenopáusicas, lo más característico es la aparición de alteraciones menstruales, como oligo o amenorrea, con galactorrea asociada. Sin embargo, en los varones y en las mujeres posmenopáusicas, los síntomas más llamativos son los producidos por la ocupación de espacio, en el caso de que exista un prolactinoma. Así aparecerán síntomas neurológicos, siendo el más frecuente la cefalea. Las alteraciones visuales son frecuentes, siendo la alteración campimétrica más encontrada la hemianopsia bitemporal. De especial importancia en los varones son los síntomas derivados del hipogonadismo que induce la hiperprolactinemia. La disminución de la testosterona se produce por la inhibición que ejerce la prolactina sobre la liberación de la GnRH, y los síntomas son la disminución de la libido y la impotencia. Esta diferencia en la presentación clínica entre hombres y mujeres supone que la aparición de macroprolactinomas sea más frecuente en los primeros. Diagnóstico diferencial de la hiperprolactinemia. Como se ha podido apreciar, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Sin embargo, ante un paciente con hiperprolactinemia, es de especial importancia para conocer la etiología, las cifras de prolactina que presente el paciente. Así, si el paciente presenta unas cifras superiores a 250, el diagnóstico será el de prolactinoma. Es importante señalar que la cifra de prolactina no se correlaciona de manera lineal con el tamaño del tumor. Cuando la cifra es superior a 150 en un varón y en una mujer habiendo descartado el embarazo,
El cuadro responsable será también un prolactinoma. Es fundamental descartar embarazo mediante la determinación de la beta-HCG, dado que en el embarazo se produce una elevación de prolactina de manera fisiológica. Por último, cuando la elevación de la prolactina sea leve, entre 50 y 100, se deberán descartar todas las causas que originan hiperprolactinemia secundaria, en especial aquellas que la inducen al disminuir las cifras de dopamina. Tratamiento del prolactinoma. El prolactinoma es la segunda causa en frecuencia de hiperprolactinemia. Además, es el tumor hipofisario más frecuente. Los tumores hipofisarios se clasifican de forma arbitraria en función del tamaño en microadenomas si miden menos de 10 milímetros o macroadenomas si superan ese tamaño. El tratamiento de los prolactinomas es peculiar. En primer lugar, cuando nos encontramos ante un microprolactinoma, únicamente se instaura tratamiento si presenta sintomatología molesta, como la galactorrea o la disminución de la libido. También el deseo de gestación es un motivo suficiente para iniciar el tratamiento, dado que al presentar oligomenorrea, en estas pacientes se pueden asociar infertilidad. Por el contrario, cuando nos encontramos ante un macroprolactinoma, se debe administrar tratamiento que, como veremos a continuación, siendo de elección el farmacológico. Una vez establecida la indicación de tratar, el tratamiento de elección para estos pacientes es la administración de agonistas dopaminérgicos. Aunque existen varios fármacos dentro de este grupo, los más empleados son la bromocriptina y la cabergolina. La bromocriptina es un derivado ergotamínico, que presenta como efectos secundarios más frecuentes las náuseas, vómitos y la hipotensión ortostática. La cabergolina es más potente y presenta menos efectos secundarios. Los prolactinomas suelen responder a la bromocriptina, aunque cuando existe resistencia a este fármaco, la respuesta suele ser positiva a la cabergolina. El prolactinoma es el único tumor hipofisario en donde la cirugía queda relegada a un segundo plano. De hecho, la indicación de cirugía se produce cuando existe intolerancia a estos fármacos o cuando no existe respuesta a los mismos. Otra indicación de cirugía sería la aparición de defectos visuales permanentes a pesar del tratamiento farmacológico o la aparición de un infarto hemorrágico, es decir, una apoplejía hipofisaria. En este dibujo se aprecia una cirugía hipofisaria. La técnica de elección para los tumores hipofisarios es la transesfenoidal. Es una técnica que requiere gran experiencia por parte del cirujano, debido a las estructuras de gran importancia próximas a la silla turca, como es el seno cavernoso. Como se puede apreciar, se alcanza la masa tumoral a través del hueso esfenoidal. La última situación peculiar a comentar en el tratamiento de la mujer diagnosticada de prolactinoma y deseo de embarazo. En principio, el propio deseo de gestación es ya una indicación de tratar.
Es importante señalar que, en estos casos, el fármaco de elección es la bromocriptina, que es el que reúne un mayor perfil de seguridad. El tratamiento se mantiene durante 3 meses y se acompaña de un método anticonceptivo de barrera, para conseguir en este periodo de tiempo una normalización en las cifras de prolactina y asegurar la existencia de ovulación. Posteriormente, cuando aparezca la ausencia de menstruación, se realiza un test de embarazo. En caso de que resulte negativo, se mantiene el tratamiento con bromocriptina y se reevalúa a la paciente. Si por el contrario el test de embarazo resulta positivo, se suspende la medicación. El hecho de suspender el fármaco es debido a que las complicaciones de los prolactinomas durante el embarazo, esto es, la aparición de crecimiento tumoral, son muy infrecuentes. Sin embargo, aunque muy infrecuentes, se realizarán de forma periódica estudios para detectar su aparición. Esta evaluación consiste en la determinación trimestral de prolactina y en la realización de estudios campimétricos. En caso de apreciar una elevación de prolactina por encima de 400 o afectación campimétrica, se volvería a reinstaurar el tratamiento. Si por el contrario no aparecen dichas complicaciones, no es preciso tratar a estas pacientes durante la gestación. Exceso de hormona de crecimiento. Pasamos a otro tema relacionado con la patología hipofisaria, como es el exceso de hormona de crecimiento. Antes de comenzar con esta patología, es fundamental conocer de forma detallada la regulación de la hormona de crecimiento. A diferencia de la prolactina, la GH presenta una regulación más compleja, en la que intervienen muchos factores que se encargan tanto de estimular como de inhibir su secreción. Además, la GH es una hormona que presenta pulsos de liberación, que tendrá su repercusión a la hora de realizar el diagnóstico de su enfermedad. El péptido hipotalámico que estimula de forma fundamental su liberación es la GHRH. Otros que ejercen la misma acción son la dopamina, serotonina, fármacos alfa-adrenérgicos, estrógenos, vasopresina y glucagón. Distintas situaciones fisiológicas como el sueño, el estrés y el ejercicio también estimulan su secreción. La hipoglucemia ejerce el mismo efecto y además es muy importante para realizar el diagnóstico de déficit de GH. Entre los agentes que inhiben su secreción destacan la somatostatina, los fármacos beta-adrenérgicos, los corticoides y los ácidos grasos. Por último, señalar que la GH se encarga de estimular a nivel hepático la síntesis de la IGF-1 o somatomedina C, que es la hormona que ejerce las acciones biológicas en los tejidos periféricos. Acromegalia. El exceso de hormona de crecimiento define a la enfermedad llamada acromegalia, denominándose gigantismo si aparece antes de la pubertad. Esta patología se produce en alrededor del 95% de los casos por la existencia de un tumor hipofisario productor de GH. En la mayoría de los pacientes, además, estos tumores suelen presentar un tamaño superior a 10 milímetros, es decir, se trata de macroadenomas. Los tumores secretores de GH son los segundos en frecuencia dentro de los tumores secretores.
Para comprender la clínica derivada del exceso de GH, se debe conocer que esta hormona es fundamentalmente anabólica y que además presenta efectos contrainsulares. Así, en estos pacientes es característico la aparición de rasgos faciales toscos con un aumento de partes blandas. El crecimiento inducido por la GH no solo se limita a estas zonas, sino que suele desembocar en la aparición de bocio, cardiomegalia y hepatoesplenomegalia. Desde un punto de vista metabólico, es frecuente la asociación de hipertensión, junto a alteraciones en el metabolismo hidrocarbonato, con la aparición en un 20% de los pacientes de diabetes. Las alteraciones menstruales y la existencia de hiperprolactinemia son frecuentes. Esta última se puede producir tanto por compresión del tallo hipofisario como por secreción directa de prolactina por parte del tumor, ya que en ocasiones secretan ambas hormonas. Comentario pregunta 10. Los pacientes con acromegalia presentan un aumento de la morbimortalidad, debido principalmente a las alteraciones cardíacas que asocia. También es de destacar que ha sido descrita en estos pacientes una mayor incidencia de tumores de colon. El despistaje de estos tumores, sin embargo, no debe ser realizado de forma rutinaria, sino que existen unas indicaciones específicas. Estas son una edad superior a 50 años en el momento del diagnóstico, presentar más de 10 años la enfermedad, la existencia de antecedentes familiares de cáncer de colon y el apreciar en la exploración física 3 o más acrocordomas. En relación a estas preguntas del test, merece la pena señalar que en los pacientes con acromegalia existen las denominadas respuestas paradójicas. Consisten en respuestas de la hormona de crecimiento ante distintos estímulos que no se observan en sujetos sanos. Las más llamativas son la elevación de la GH ante el TRH y la GNRH, y la inhibición de su secreción ante la dopamina, siendo esta última respuesta importante desde un punto de vista terapéutico. Diagnóstico. El diagnóstico de la acromegalia difiere en relación a la hiperprolactinemia. Si bien en este último caso la determinación basal de prolactina es suficiente para confirmar el diagnóstico, la determinación basal de GH no se emplea para el diagnóstico de acromegalia. La razón es su regulación compleja, en la que pueden influir múltiples factores, y su característica liberación pulsátil. De esta manera, el parámetro más fiable para definir la acromegalia es la determinación de los niveles plasmáticos de IGF-1, que se encuentran elevados, ajustados para edad y sexo, en estos pacientes. Los niveles de IGF-1 son estables en el plasma, ya que se unen a unas proteínas transportadoras denominadas las IGF-BP. Otra forma de realizar el diagnóstico es mediante la determinación de la GH a las 2 horas de realizar una sobrecarga oral de glucosa. En los pacientes agromegálicos se aprecia una ausencia de supresión de la GH con cifras superiores a 1 o 2 en función de la técnica empleada en su determinación.
Si encontramos estas respuestas patológicas, el siguiente paso diagnóstico a realizar será una resonancia magnética de la silla turca, donde se objetivará la existencia de un tumor. Tratamiento. El tratamiento de la acromegalia viene representado en la siguiente figura. El tratamiento de elección, tanto si nos encontramos ante un micro o un macroadenoma, es la extirpación quirúrgica del tumor. Sin embargo, la tasa de curación de estos tumores, especialmente los de mayor tamaño, es bastante inferior en relación a los prolactinomas y suele precisar de otras líneas terapéuticas. Es importante señalar que la morbimortalidad en estos pacientes no se equipara con la de la población general hasta que no se normalicen las cifras de GH, E y GF1. De ahí que haya que ser agresivo en su tratamiento. La segunda opción terapéutica es la administración de fármacos. De elección encontramos los análogos de somatostatina. Los dos fármacos de este grupo a recordar son el octreótido y el lanreótido. Ambos existen en forma de preparados de liberación prolongada y se administran por vía intramuscular. Sus efectos secundarios más frecuentes son el dolor abdominal, la diarrea con esteatorrea y la colelitiasis. En caso de no obtener curación con estos fármacos o de presentar efectos secundarios importantes, se suspenderá su administración y se iniciará tratamiento con un fármaco llamado pegvisomant. Este fármaco actúa como antagonista de los receptores de GH y es muy eficaz a la hora de disminuir las cifras de IGF-1. A cualquiera de los dos anteriores se pueden asociar agonistas dopaminérgicos, aunque su eficacia es mucho menor que para los prolactinomas. Por último, si a pesar de los anteriores tratamientos no existe curación, se deberá emplear la radioterapia como último escalón terapéutico. Hipopituitarismo. A continuación pasamos a un tema en el que existe deficiencia hormonal. Es el denominado hipopituitarismo.